Saludos compañeros del aula virtual de segundo año de Derecho semipresencial. En esta oportunidad vamos a exponer el contenido del módulo 4 de Derecho Romano 2, acerca del sistema contractual romano, y estamos conformados por Milangeli Rojas, José Montoya, Víctor Linares, Elvis Domínguez, Aníbal Laya y quien les habla mi persona, Eunice Castillo. Muy buenas tardes, compañeros de clase. Comenzando esta exposición de Romano, les hablaré sobre el sistema contractual romano, es decir, los contratos. Según el autor Gallo, nos dice que las obligaciones que nacen de contratos se contraen mediante la acción de una cosa o la dación de una cosa, mediante las palabras, la escritura o el simple consentimiento. A partir de esta afirmación se suelen tradicionalmente dividir los contratos en verbales, literales, reales y consensuales. En todos ellos existe un elemento subjetivo, el acuerdo, y otro objetivo, que es la causa civil que los distingue entre sí. Podemos decir que los contratos son verbales aquellos en los que el acuerdo debe manifestarse mediante la pronunciación. Se conecta el efecto de hacer surgir el vínculo obligatorio entre los contratos. Bueno, el vínculo obligatorio entre los contratos. El vínculo obligatorio cuenta con una dot dictio, que es la promesa jurada de la estipulación, que es de la estipulación. En los contratos literales la obligación surge de la redacción por escrito. La palabra lo dice, pues. Gallo menciona entre los contratos literales los nómina transcripticia, los singraxpa y los chirocraxpa. En los contratos reales el acuerdo debe ir acompañado de la entrega de la cosa para que surja la obligación. Son 4: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. Esta categoría de contratos experimentó en épocas posclásicas una ampliación, incluyéndose en ella los llamados contratos innominados o reales innominados, cuyo objeto era la prestación a cambio de otros. En los contratos consensuales, la obligación surge del acuerdo de las partes sin exigir ningún otro requisito de forma, pero ello no quiere decir que el derecho romano rechazase la redacción de un documento como prueba de acuerdo de las partes. Además de los contratos, en la época romana existían lo que eran los pactos. Todos los demás acuerdos, bueno, es decir, aquellos que no encajaban en ninguno de los grupos de contratos mencionados, se denominaban pactos desnudos, pues carecían de acción y solo daban lugar una obligación natural. Bueno, vamos a ver algunos pactos de fuerza obligatoria y que fueron protegidos por acciones, y por ello la doctrina moderna lo denominaba también pactos efectivos. Los elementos de los contratos. Para describir los elementos de los contratos, vamos a hablar sobre los contratos, los contratos civiles. Cada clasificación tiene su modo de división de contrato. En el concepto, prácticamente el concepto moderno de contrato, es considerada como la piedra angular no solo del derecho civil, sino de todo el ordenamiento jurídico, el cual se muestra en algunas ramas, como el caso del derecho mercantil, como una verdadera undimbre de contratos. El derecho mercantil es fundamentalmente un derecho contractual. Son aquellos que en el caso concreto se agregan al contrato típico, modificándolo, y que aunque podrían faltar en él si las partes no lo hubiesen agregado, una vez que éstas lo han querido así, son tan relevantes como los esenciales. Tal ocurre con el término, la condición y el modo, que determinan alteraciones en el efecto de los contratos. Los elementos accidentales son la condición, el modo,
el término. Son elementos esenciales, pues, para existir lo que se llama la obligación que trae dentro de estas categorías de voluntades, la forma y la causa. También tenemos unos elementos que se llaman el objeto de la obligación, el principio de autonomía de la voluntad, los sujetos de obligación, la causa lícita. Cuando hablamos de objeto de obligación, estamos diciendo que debe entenderse como la prestación de esta, la actividad, la conducta que el deudor se compromete a realizar en beneficio de su acreedor. Este puede ser material o puede ser de libre, puede estar en comercio, pues, o de posible lícito. Pues. En el contrato también existe lo que se llama un principio de autonomía de la voluntad, los cuales tiene varias consecuencias. Uno, las partes pueden hacer cuantas convenciones se les ocurra, permite a las partes en el contrato derogar las reglas y obligaciones en general, y tienen límites no demarcados. Bueno, entre estos elementos tenemos para cerrar la exposición los elementos naturales, pues, que son las normas suplitorias, los que son a criterio de voluntad de las partes, los consensos de las partes y los suprimidos por las partes y la modificación por las partes. Ok, continuando con nuestra exposición, yo les voy a poner acerca del contrato a favor de terceros, que está establecido en el artículo 1121 del Código Civil, que dice: igualmente se puede estipular en beneficio de un tercero cuando tal es la condición de una estipulación que se hace por sí mismo o de una donación que se hace a otro. El que ha hecho el pacto no puede revocarle si el tercero es declarado que quiere aprovecharse de él, es decir, de su beneficio al que se le fue otorgado. Por lo tanto, tenemos que principalmente consiste en que un contrato celebrado entre dos o más partes que reciben el nombre de estipulante y prominiente hagan nacer un derecho a favor de un tercero ajeno a él, llamado beneficiario. Interesan así estas tres categorías de diferentes, y es bueno saber: el estipulante, quien contrata a un tercero; el prominiente, quien se compromete a favor del tercero en calidad de deudor; y el beneficiario, que corresponde al acreedor de la estipulación efectuada a su favor. Cabe destacar que la institución es de amplia aplicación en nuestra legislación y que además constituye una excepción al efecto relativo del contrato, es decir, en este sentido, de que por la regla general el contrato solo es otorgado en derechos y obligaciones a la parte contratante. Aquí se da el caso de que la calidad del acreedor nace a favor del beneficiario ajeno, y si bien éste debe aceptar la estipulación, su derecho no nace con la aceptación, sino con aquella misma. El menester mencionar, junto con lo anterior, que en la estipulación a favor de un tercero no hay representación, puesto que cuando a un contrato actual a un representante sea legal o convencional, el efecto de dicho acto no se produce para un tercero extraño a este. Lo anteriormente dicho viene ratificado en el artículo 1121 del Código Civil. Los requisitos a favor de tercera persona, estos tienen que ser analizados desde un punto de vista de las partes que intervienen, los que a continuación serán expuestos. Los requisitos del estipulante proveniente y del acto: no existe una regla aplicada a este ámbito,
sino que aquellos se precisarán en atención al tipo de convención del que se trate. Lo único que podrá ser exigible es por lo tanto estipulante como proveniente, debe tener capacidad suficiente para celebrar el acto respectivo. Los requisitos del beneficiario en la doctrina deben concurrir dos requisitos a saberes. 1. La capacidad del goce para adquirir los derechos que se establecen a su favor. Aquí no se exige capacidad del ejercicio porque no intervienen en el acto. Y 2. Debe ser persona determinada o determinable. Este requerimiento es propio de la doctrina clásica, ya que en la actualidad le ha ido acogiendo la posibilidad de que el beneficiario sea una persona futura e indeterminada, con la salvedad de que pueda determinarse al momento de hacerse exigibles los derechos. El efecto a favor del tercero es preciso distinguir tres situaciones. 1. Efecto entre el contratante. 2. Efecto entre proveniente y beneficiario. Y 3. El efecto entre el estipulante y el beneficiario. Se puede concluir los efectos entre los contratantes a tres fundamentales. 1. Solo el beneficiario puede exigir el cumplimiento este derecho o puede ceder a favor de uno de los contratantes, sino solamente respecto al tercero, a cual él es el beneficiario. El estipulante solo podrá exigir el cumplimiento cuando se haya establecido una cláusula penal en el contrato. Lo que produce la cláusula penal accesoria a la estipulación, como se dijo anteriormente, consiste en una forma indirecta para completar al proveniente a que cumpla con sus obligaciones, dando a la cláusula penal evaluación anticipada de los perjuicios realizados al momento de contratar, consistente en una de las partes que sujete a un dar o no dar, algo que no cumple oportunamente con la obligación. Se hará efectivo si éste no cumple lo convenido. Esta facultad podrá darse al estipulante solo en el evento del incumplimiento. ¿Cómo sería la revocación del estipulante? En virtud de que el citado artículo 1121 del Código Civil, mientras no se produzca la aceptación expresa o citada del tercero beneficiario, es revocable el contrato por solo la voluntad de las partes que recurrieron a él. Lo que sucede acá es que se da el cumplimiento al aforismo, ya que en el derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Cabe ser la salvedad de que la revocación debe ser unánime y no unilateral. Además, se puede revocar la estipulación sin expresión de causa. Los acreedores a impugnar la estipulación por vía de la acción paulatina. Naturaleza jurídica. Distinguimos 4 teorías importantes que se han buscado dar respuesta a la naturaleza jurídica de la institución. Una es la teoría de la oferta, en virtud de que el contratado o los efectos de este sea radical en la forma, en el patrimonio del estipulante, quien luego efectuará una oferta en su derecho al tercer beneficiario, dándose lugar con la aceptación de este una segunda convención. Esto no corresponde con la naturaleza de la institución, porque bien es sabido que precisamente el derecho nace directamente a favor de un tercer beneficiario. A lo largo de la presentación hemos descrito al contrato como un acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada. En este caso vamos a hablar sobre los contratos verbales. Estos contratos, para su formación, requieren de una pronunciación de palabras solemnes que hacen más formal y cierto el consentimiento de las partes. En la época clásica existieron 3 tipos de contratos verbales. Una era la estipulación, el otro era la dictio dotis y el jus jurandum liberty. Los 3 son unilaterales y de derecho escrito.
La estipulación era de uso general, mientras los otros dos tenían aplicaciones muy limitadas. En la época de Justiniano, la dictio dotis cayó en desuso y el jus curandum libertis se empleaba muy raramente, mientras que la estipulación se desarrollaba. La estipulación es un modo de contratar consistente en una interrogación al efecto de obligar, hecha por el que quiere hacerse acreedor, seguida de una respuesta hecha por quien consiente en ser deudor, afirmada y conforme a la pregunta. Cuando los romanos hacían una estipulación, tenían por costumbre redactar un escrito llamado instrumentum o cautio. Relataba ante todo el objeto del contrato, luego el cumplimiento de las formalidades y terminaba por los nombres y sellos de los testigos que habían asistido al acto. En este escrito no era en modo alguno una condición para la validez de la estipulación, pero era útil desde el punto de vista de la prueba y hacía presumir el cumplimiento regular de las formalidades. La estipulación es un contrato unilateral y de derecho estricto. Solo engendra obligación al cargo del prometiente. La medida de esta obligación está rigurosamente determinada por las palabras que han dado a la convención la fuerza obligatoria. La estipulación era el contrato más utilizado por los romanos. Su carácter abstracto lo hacía propio para crear un lazo obligatorio entre dos personas. Los contratos literarios en el derecho romano se realizaban con ayuda de menciones especiales, escritas por el acreedor de un registro doméstico. Para este entonces existía el códex y la llamada nómina transcriptia. Esta era una forma primitiva de contratos literarios en el tiempo de Gaius, pero que poco a poco entró en desuso. Pero los romanos admitieron que desde la época clásica otra manera de contratos, con la ayuda de vales, los chirografias y las singrafias, que eran costumbres entre los ciudadanos romanos llevar diariamente un apunte privado de sus entradas y salidas, que estas anotaciones servían únicamente como medio de prueba de las respectivas operaciones. Pero con el tiempo se generó la idea de hacer aquellas operaciones de una forma contractual, solemne, destinada para crear por sí misma las obligaciones civiles. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los contratos. Tenemos los contratos re o reales. Bien, en el derecho romano, cuando hablamos de los contratos re o contratos reales, significa que son acuerdos o actos imperfectos, es decir, que tienen entre ellos, se pone de manifiesto cuando las partes va seguido de ciertas cosas entregadas, dentro de las cuales el acreedor al que se obliga, de ahí a la contratación. Es decir, que si nos ponemos a observar detenidamente los contratos reales, entre otras cosas, también se puede manifestar que es cuando el acuerdo de las partes va seguido a la tradición de ciertas cosas entregadas y que dentro de lo establecido en las cláusulas del contrato se obliga a ambas partes al cumplimiento del mismo. Entre ellos, si podemos recordar las clases observadas en nuestras aulas presenciales, estamos recordando la situación en la que se llega a un acuerdo convenido de entregar la cosa u objeto, pues cuando tenemos entredicho la contratación por parte de un inmueble, un vehículo, etcétera. Y entonces de allí que podemos hablar de un contrato. Ahora bien, si observamos en la antigua Roma, dentro de lo establecido en el derecho romano, nos encontramos que estos se clasifican en 4, los cuales se pueden mencionar de la siguiente manera. 1, en el mutuo o préstamo de consumo. 2, en el comodato o préstamo de uso. 3, en el depósito. Y 4, en el picnus o contrato de prenda. Ahora bien, continuando con nuestras exposiciones,
Yo le vengo a hablar sobre los documentos chirógrafos y los sígrafos. Los chirógrafos eran documentos redactados unilateralmente por el deudor y por él firmados, los cuales quedaban en el poder del acreedor. Los sígrafos eran redactados en doble original, suscritos por el deudor y acreedor, y provistos probablemente del sello de ambos. Aquí vemos es la diferencia, que se puede arguir que mientras los chirógrafos eran eficaces tan solo como medio de prueba, los sígrafos son verdaderos contratos literales en los que surgía la obligación a través de la escritura.